Castillo de Buñol, un castillo vivo, hecho de piedra y recuerdos. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Cuénteme, ¿cómo se llama? Celia Tejedor Vila. Celia Tejedor Vila. Muy bien, y cuéntenos, ¿en qué época vivió usted aquí en el castillo? Bueno, pues yo viví desde que nací hasta los 18 años viviendo aquí. ¿Tiene usted ahora mismo? ¿Cuántos años tiene? Ahora tengo 76. 76. Mm, Vamos, que pasó aquí toda su infancia. Toda mi infancia y adolescencia, porque luego, aunque mis padres, por tener más porvenir en Valencia, ¿no? Éramos 10 hermanos, 5 hermanos y 5 hermanos, y entonces decidió ir a Valencia por tener más trabajo, ¿vale? Más Mm, posibilidades. Son más posibilidades, pero aún así nos tiraba la raíz y todas las semanas veníamos a... ¿Y nació aquí en el castillo? Sí, nací aquí, esta era la calle del Castillo y vivíamos en el número 4 y el número 6. O sea, ¿tenían dos casas Dos ustedes? casas y se unían, eran pequeñas, y entonces por dentro mi Estaban padre hizo un arco, ¿no? Y se unían, ¿vale? Porque como éramos tantos también, pues para poder Claro, no contar. claro, 12 eran, ¿no? Vivían los hermanos sí, éramos 10, 5 hermanas y 5 hermanos, y sus padres. a excepción del pequeño que nació en Suiza, no nació aquí, ¿vale? Pero sí, seguimos viviendo aquí. Y esto eran las dos, ¿dónde está usted ahí? Ahora Sí, mismo se unían las dos casas. esta era la número 4 y tenía una escalerita para poder comunicarse con aquella, porque aquella es más baja y está más alta, y entonces había una escalerita para bajar. De hecho, aún está incluso aquí al volver, en la zona de aquí de los Coricos, nada más entrar, hay un pilar y ese era el suelo de esta entrada, ¿eh? Que ya finalizaba con la ventana que hay allá al frente, sigue estando la ventana, que era una ventana de la casa que da fuera de los Coricos. Y después regresó usted a vivir a Buñol, ¿no? Bueno, marché a Suiza y estuve en Suiza pues desde el 70 hasta el 74. ¿Eh? Y entonces, en vez de volver a Valencia, que es donde estaban mis padres y parte de mis hermanos, pues me tiró mucho la raíz y entonces compré piso aquí en Buñol y vivíamos aquí. Muy bien. ¿Y qué recuerda usted aquí de su vida? ¿Cómo se vivía dentro del castillo? Pues dentro del castillo, pues era una gente muy activa, muy noble. Eso es muy importante, muy noble y mucho de compartir, tanto niños como adultos. Siempre los niños, pues al ser un sitio donde no pasaban coches ni pasaba ninguna circulación, pues entonces siempre estábamos en la calle. Colegio, casa y jugar en la calle. Incluso sacábamos, luego cuando llegábamos, pedíamos la merienda y después de la merienda, pues a jugar. Por abajo, por arriba, por todos los sitios. Eran como una gran familia, ¿no? Éramos como una gran familia, ¿no? Con vecinos, vecinas, con todo. Y siempre íbamos, digamos, siempre unidas, íbamos fuera incluso de este recinto a jugar o lo que fuese, siempre íbamos en amigos y amigas, sí. Muy bien. ¿Y recuerda algo especial, alguna anécdota o algo que... Muchas, muchas. Pues mira, una de las anécdotas que recuerdo y muy a menudo, pues mi abuela por parte de madre, cuando por ejemplo mi padre trabajaba de noche, no queríamos hacer siesta, pues entonces nos cogía mi abuela, nos metía ahí en el puente, ¿vale? Y ahí fresquitos, porque era pleno verano, el aire que corría y todo, pues nos contaba cuentos, nos contaba de todo lo que sabía, historietas, de todo, para pasar el tiempo y dejar dormir, porque mi padre porque trabajaba de noche, pero digamos que todos los vecinos, pues para no molestar. Para no Y nos metíamos ahí. molestarles? Y ahí dentro jugábamos y todo, y nadie, no molestábamos a nadie. Más anécdotas, pues mira, pues como éramos unos críos, pues digamos, la pacalamarusa cuando bajaba, pasaba por aquí, ¿vale? A lo mejor estábamos jugando eh, y cosas de críos, nos reíamos mucho porque era una señora pues que no se lavaba, que no se limpiaba, quiere decir que era una persona pues
para mí pues, que no estaba muy bien, ¿no? Pero nosotros críos no entendíamos nada de eso, solo entendíamos pues que iba sucia, que olía y todo eso, y le decíamos paca la marusa. Nos reíamos, íbamos detrás de ella para abajo. Pero eso es una anécdota. Personaje peculiar, ¿no? De aquí, que vivía aquí. Sí, y bueno, y en mi casa, pues, pues claro, también pues anécdotas, pues muchas, ¿vale? Pues subir, por ejemplo, nos subíamos a la terraza, que era esto que se ve ahí, porque mi casa pegaba a la pared del castillo, y habían terrazas, había una mediera, y en vez de coger y quedarnos en la nuestra, pues nos saltábamos a todas las, a todas las A terrazas. todas las terrazas iban Todas de las casa en terrazas. casa, ¿no? De casa en casa, algunos no tenían acceso a la terraza, otros sí, y luego pues nada, nos reclamaban, a mi padre reclamaban y a mi madre, porque dejábamos eso, y nada, nos castigaba y chimpum, Y ahí se quedaba. ahí se quedaba. ¿Eh? Sí, y bueno, y aquí en esta plaza, porque todo esto eran viviendas, y entonces se formaba aquí un callejón, en ese callejón, pues tanto niñas como niños nos poníamos a jugar a la perra ahora y al chavo. Y lo hacíamos con la perrajo ahora, entrabas dentro, se hacía un círculo, ¿vale? Poníamos en el centro las monedas, ¿vale? Y ahí te veías a Celia, a mis hermanas y a muchos chicos y chicas del mismo vecindad. Y, ala, sacábamos, teníamos que sacarnos dinero para ir al cine. Entonces cogíamos la perrajo ahora. Si no la teníamos, pues cogíamos una piedra con canto, le dábamos al chavo para que saliese de ese límite Círculo. y entonces ya era nuestro. Y cuando queríamos ir al cine, pues más de una vez, como no había, como se dice, economía suficiente, pues recogíamos para ir al cine. Lo recogían Otras al veces cine. hacíamos recaditos a las abuelas, a mi abuela por parte de padre, a mi abuela por parte de madre, a las vecinas, y cuando les hacíamos los recaditos a comprar y cosas, también nos daba. Tenían su propio negocio, ¿no? Nosotros ya lo teníamos en cuenta. Cuando queríamos ir al cine ya sabíamos que teníamos que tener programado todo eso. Y íbamos, ¿quiere que le compre? O a la otra vecina o a la otra. Y luego le cobraban la comisión, ¿no? Sí, luego nos daban pues una monedita, nos daban, y ahí había gente que no podía y entonces nos daba pues a lo mejor un dulce si había hecho magdalenas o algo, pero nosotros lo que en ese momento queríamos eran las perritas para irnos al cine, sí. Y bueno, y muchas más, muchísimas más. Muy bien. Y me ha dicho que siendo tantos hermanos, que eran 10, Sí. en casa, ¿cómo se arreglaban? O sea, ¿tenían servicio, como algunos compañeros suyos nos han dicho que no tenían agua, ni luz, ni nada? ¿Cómo se arreglaban ustedes? Nosotros, los primeros 4 hermanos mayores, creo o los 3 primeros, creo que nacieron en la antigua emisora, ahí abajo, ¿vale? El resto nacimos todos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi padre, mientras estábamos allí, obraron, el tío Carreño y mi padre obraron esta casa. Entonces, mi padre al principio no teníamos agua, ¿vale? No teníamos nada, pero como se fueron en el año 60 a Suiza, pues vinieron con dinerito y entonces nos pusieron esta bañera. Anda, Nos eran colocaron privilegiados. nos colocaron, lavadora, que en aquellos tiempos nada, televisión. Entonces, mi padre y mi madre, pues, lo primero que hicieron es, ponerlo todo. Pero dentro de los medios de la casa, en esta parte, pues había una cocinita, que es la que se ve ahí abajo, y, teníamos una especie de sala donde comíamos, que da a la ventana esa que se ve por la parte de fuera del oscurico, y luego tenía este otro comedor de aquí. Entonces, habitaciones teníamos 2, ¿vale? 2 y éramos muchos. 2 Entonces, habitaciones para todos 2 los hermanos. habitaciones no, mis padres en el balcón de aquí arriba tenían su habitación y abajo 2 habitaciones. En esas 2 habitaciones las chicas dormían en un sitio y mi abuela, y en otra habitación dormían los chicos. Y su abuelo. No, mi abuelo estaba fallecido. Ah, vale. Es que No, como nos ha contado una no, compañera suya que vivía claro. que los hermanos dormían con el abuelo y las hermanas con la abuela. Sí, en la del número 6 al lado vivían los abuelos por parte de mi padre, ¿vale? Sí. Entonces no dormíamos allí porque a mi padre no le gustaba que fuéramos a dormir a ningún sitio, ¿vale?
Entonces, el único problema más grave que había era que un hermano mío que va detrás de mí, Pepe, él trabajaba en las hilaturas y entonces en los últimos años. Y le gustaba despertarnos, ¿no? Entonces, para no despertarlo, mi madre dijo, no, tú te quedas en la parte de aquí, que montó una camita de esas pequeñas con cojines. Dice, tú duermes aquí cuando salgas a las 5 de la mañana o las 6 y deja a tus hermanas tranquilas. Y él dormía en esta parte, ¿vale? Y luego cuando nos levantábamos se volvía él y se echaba a dormir, ¿vale? Pero con ese criterio de no despertar ni a los hermanos ni a las hermanas. Si es que con tantos en casa, Ujú. Sí, además no habían muchos, ¿cómo se dice? Muchos requisitos y luego éramos muchos. Entonces, digamos que faltarnos de comida ni nada no nos faltó porque mi padre trabajaba en la Valenciana y le daban raciones de harina, de aceite y todo eso. Y luego mi madre incluso hacía, ¿cómo se dice? Cambios. Íbamos que trueques, bajábamos con la harina a un sitio con aceite y en otro sitio pues nos daba la tía Nieves de Cristalas, que vivía mucho más abajo, fuera del radio central del castillo, y nada, ella nos daba huevos, nosotros le dábamos harina o aceite. Y algunas veces cuando no podíamos ganar dinerito para ir al cine, pues le decíamos a mi madre, no quiere nadie jugar, no voy a poder y yo quiero ir al cine. Pues ahora si quieres coges, le llevas harina a la tía Nieves y que te dé dinero para el cine. ¿Eh? Y eso hacíamos, trueque. Si ella podía, nos daba el dinerito que nos faltaba para ir al cine. Y así funcionaba, casi siempre ha funcionado así. muy bien. Y espera, vamos a esperar. Mm. Hola. Sí, pasar si queréis. Muy bien. Bueno, imagino que ha visto muchos cambios, ¿no? De esa época hasta hoy en el castillo. ¿Qué es lo que más destaca usted que ha cambiado? Bueno, yo destacado para mí y que añore, ¿vale? Es que no se le da vida al castillo como, como debería, porque tenemos una riqueza muy grande patrimonial de torres que están muy nuevas. El ser habitado el castillo lo ha mantenido muy bien, porque imaginaos que todo esto eran casas, todo esto del centro eran casas también, y todo hasta llegar al museo eran casas también. Entonces, la plaza de armas, el centro, todo casas, y alrededor todo casas. Digamos que no esté así, pero por lo menos ya que se llega a este punto, pues darle el poder y el valor que tiene y que deberíamos de tener como patrimonio, derechos a subvenciones muchas más, y a que se pongan las pilas más también el ayuntamiento y todos los que tengan que hacer pues, para que esto recobre más vida Se y reconozca revaloriza, ¿no? mucho más, porque yo he estado en muchos sitios y en muchos castillos y me dan risa en comparación a lo que tenemos aquí, Aquí. me dan risa, ¿vale? Me dan risa porque aquí, vamos, miras para allá, miras por donde mires las vistas, las torres, vamos, que sí, que se deben poner las pilas un poco. Esa es mi ilusión y mi añoranza. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque aquí, aunque os parezca que no, venían hasta carros cargados de naranjas y de todo, venían y entraban hasta allá adentro, ¿eh? Que nadie dice que podían, pues sí, entraban a vender las naranjas y me acuerdo que cuando las mamás no podían comprar naranjas, les pedíamos a ellos y empezaban a echarnos las tocaitas, las que estaban marcadas, y bueno, y todos los críos detrás a recoger las naranjas. ¿Por qué? Pues porque primera, yo por mi parte es una fruta que me ha encantado y aparte había deseo de tener bastantes frutas y bastantes caprichos que entonces no se podían tener, porque estamos hablando del 63, 64, ¿vale? Entonces no era como es ahora, Claro. aunque desde que mis padres se fueron a Suiza ya éramos más privilegiados, porque entonces
no nos faltaba prácticamente de nada, ¿vale? Y si se atrasaba el giro, pues nada, teníamos a Pepito, la tienda de Pepito en la Plaza del Castillo, teníamos la carnicería de Agustín, teníamos el tío Galindo, que era el estanco y era verduras también y tienda, y nada, y nos hacían una, ¿cómo se dice? Una nota. Una nota, la comprábamos y cuando recibíamos el giro pagábamos. Les dejaban Sí, fiar y sí, cuando sí. recibían el dinero, Eso se estilaba mucho, no solo en mi casa, sino en casi todas las casas se estilaba hacer eso. No solamente, por ejemplo, porque en mi casa éramos 10 hermanos, tuvo penurias, es que había quien tenía 3 y a lo mejor tenía más penurias que nosotros, ¿vale? Pero por el hecho de que mi padre trabajaba en la Valenciana, que había quien a lo mejor no tenía menos que nosotros aún, pero claro, lo que tenían, si eran 3, lo podían repartir mejor. Nosotros éramos para repartir eran muchos, en sí. 10, éramos muchos. Muy bien, y por último, ¿qué mensaje nos dejaría para los jóvenes o incluso para los que vienen a visitar el castillo? ¿Qué mensaje dejaría? Pues dejaría un mensaje de que lo primero, que lo cuidaran, que cuando vengan disfruten y lo cuiden, ¿vale? Porque no todo el mundo que pasa por aquí lo cuida. Hay gente que también tira mucha basura en el suelo. También puede ser porque hayan falta de papeleras, digo yo, que eso también lo tienen que tener en cuenta. Y pues que es un lugar donde acoge, porque este castillo es muy acogedor, como éramos antiguamente. Entonces, acoge a la gente y que sean respetuosos con todo el entorno y con la vida misma. Pues muchísimas gracias, nos ha contado historias muy bonitas. Bueno, Ha sido un placer. se me quedarán muchas en el tintero, pero el placer es mío. Gracias. Muchas gracias. Gracias.